En estos días nos ha dejado Esteban Todorov. Es sin duda una pérdida para las humanidades, para las letras, para quienes estamos interesados en entender los comportamientos humanos. Y hay que recordar que Todorov es de una generación de intelectuales de Europa del Este que emigraron a Francia y que hicieron carrera en Francia. Entre ellos están Kudelka, por ejemplo, el fotógrafo fabuloso que es de origen de la República Checa. También Milan Kundera, extraordinario escritor, también es de la República Checa, o Kieślowski, el cineasta que era más bien polaco, de una generación un poquito amplia y con algunos años de diferencia, pero pertenecen a esos grandes pensadores que se instalaron en aquel país. Todorov es un autor que yo lo había leído en distintos momentos, pero nunca me había tenido un contacto más directo con él. El momento en el que lo trabajé un poco más fue cuando estaba haciendo la tesis de doctorado. Estábamos hablando, investigando sobre los problemas de cómo es que surge la energía psíquica, en fin, una serie de cosas al interior de una problemática sociológica. Y en un libro sobre la vida en común y sobre la cuestión de la antropología, él hablaba del sí arcaico y su reflexión era especialmente interesante. De ahí transité por algunos de sus textos, poco más, un poco menos, siempre interesante, siempre sugerente, pero me quiero detener un poco en algunos episodios de un libro que fue muy rico encontrarme con él, que se llama Deberes y Delicias, una vida entre fronteras, que es una entrevista larga a Todorov que le hace Catherine Porteva. Y quiero detenerme básicamente en cuatro aspectos de lo que dice en esa entrevista, que de alguna manera creo que giran alrededor de lo que fue su propuesta, su experiencia. Y voy a leer algunos pedazos de ahí que me parecen muy sugerentes y que quiero compartir. El primer tema es el problema del migrante. Él mismo era un migrante y el ser migrante, lo sabemos quienes hemos tenido que emigrar, que nos hemos tenido que desplazar. El ser migrante implica el mirarse de distinta manera a uno mismo y mirar al otro de distinta manera. Y por lo tanto tratar de pensar el problema del otro. Y hay una frase que me pareció muy interesante, muy sugerente en todo caso. Y decía Todorov, precisamente en Deberes y Delicias, lo siguiente. Por definición, las culturas son particulares, locales, y adquirir una cultura lleva su tiempo. En la duración de una vida humana se puede adquirir una segunda cultura, tal vez una tercera, pero no más. Es interesante porque precisamente él está hablando de la relación que tenía él entre su propio tránsito y su hacerse, su desenvolverse en la cultura francesa, y es lo que nos pasa a todos en los distintos tránsitos. Un segundo aspecto que a mí me llama mucho la atención también por mi condición de profesor es precisamente la idea pedagógica que está detrás de Todorov. El lugar de la enseñanza es un lugar en el cual uno puede hacer muchas cosas y finalmente para bien y para mal. Y hay algunas reflexiones de Todorov que me gusta y que me gustaría leerlas, todo tomado de este libro. Primero es el tema de la claridad. Cuánto el profesor o quien tiene al frente un grupo con quien está discutiendo tiene que tener un esfuerzo porque lo que diga sea claro y que por lo tanto que la claridad permita un tipo de intercambio y que no obstruya más bien la comunicación. Y decía el propio Todorov, la máxima claridad en la expresión es una cuestión de ética, de respeto hacia aquel a quien me dirijo. Es el modo en que lo coloco en el mismo plano que yo, que le permito responder y por tanto convertirse en un sujeto de palabra con el mismo derecho que yo. Me interesa poco el culto a la oscuridad. Yo diría seguramente también el culto a la personalidad. Hay otra frase que también me gusta mucho de Todorov, que es la siguiente. Nuestros mejores recuerdos escolares no están ligados a los saberes que nos han transmitido, sino a la persona de un profesor que ha sabido destacarse en sus clases.
todos los alumnos saben diferenciar entre aquel que se conforma con dar un curso y aquel que lo que hace es compartir su pasión. Me parece fundamental también por lo que implica tener que compartir una pasión. Finalmente la enseñanza tiene que ser apasionada. Y en ese mismo sentido, en la perspectiva pedagógica, es que Todorov critica a Lacan. Y fíjense lo que dice de Lacan en ese punto. Lacan buscaba golpear y seducir, no convencer con argumentos racionales. Aspiraba a alienar la voluntad de sus auditorios, no a hacerlos más libres. Interesante la crítica de Todorov a Lacan. Un tercer elemento que creo que es muy importante, especialmente porque Todorov estuvo muy preocupado por el problema de la literatura y trabajó mucho la literatura, es una cita que hace Todorov de Arendt. No es su texto, es más bien una cita que está ahí dentro del texto, pero me la compro y también la utilizo para todo lo que sea posible. Dice: ninguna filosofía, ningún análisis, ningún aforismo, por más profundos que sean, se pueden comparar con la intensidad, se pueden comparar en intensidad y en plenitud con una historia bien contada. Esto que a menudo los sociólogos nos olvidamos, que tenemos que saber contar las cosas. O sea, los conceptos no son solamente conceptos, es también el problema de la narración, cómo los contamos, cómo es que vamos a armar una historia y cómo dentro de esa historia tienen que estar también los conceptos y las explicaciones. Me parece fundamental, especialmente en alguien que estuvo tan preocupado por por la literatura y la narración. Y finalmente, una última nota que también me parece muy sugerente es la reflexión que hacen alrededor del mundo de los intelectuales. Muy a menudo los intelectuales tenemos la idea de que lo manual no tiene necesariamente un valor. ¿Y qué es lo que él nos dice respecto de este problema? Dice lo siguiente: me importan mucho el intercambio amistoso y amoroso, la vida material. Me encanta trabajar con las manos, arreglar algo en la casa, preparar la comida para los míos, caminar por el bosque, oler la tierra. Y sobre todo, no quiero aislar esas experiencias del trabajo del espíritu. Mi mente no debe ignorar los placeres de mis sentidos. Todorov, se va Todorov, nos deja muchas enseñanzas y sin lugar a dudas mucho que leer, mucho que aprender y mucho que reflexionar. Fue uno de los grandes.